Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para maestros en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar muchas de mis experiencias como maestra internacional y también vamos a hablar de temas de actualidad que nos concernen a todos los maestros. Tendremos entrevistas y muchos temas interesantes. Empecemos. Hola, profes, ¿cómo están? Espero muy bien. Hoy tenemos invitado especial. Estamos muy emocionados con toda la información que vamos a recibir hoy. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Again, otra vez. Entonces, Juan, ¿cómo has estado? ¿Cómo vas? Hola Carolina, un gusto saludarte y a quienes nos ven por YouTube y nos escuchan por las plataformas. Y un saludo a nuestro invitado también. Hoy tenemos a Neil Larom. Nos va a contar, nos va a hablar mucho de inteligencia artificial, cómo esto nos puede afectar a los maestros o no. Vamos a ver qué nos dice, cómo nos va a cambiar la educación o no. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, tenemos mucha curiosidad, algunas preguntas y pues estamos aquí atentos a escucharte, ¿sabes? Neil, ¿cómo estás, Neil? Hoy todo está bien, todo está bien. Estamos estudiando la inteligencia artificial, es muy interesante e impacta cada persona en el mundo. Y los profesores o las personas que trabajan en business como yo. Ajá, sí, exacto, nos está impactando a todos. Bueno, entonces, Juan, vas a hacer un poco de la introducción de Neil. Bueno, un gusto saludarte, Neil, tenerte en nuestro podcast. Y bueno, Neil Larom es un ejecutivo experimentado con años de experiencia en la creación de estrategias de mercado transfronterizas y sus correspondientes programas de capacitación en canales en empresas Fortune 500 y medianas de todo el mundo. Ha desarrollado manuales prácticos para IBM en China y LG Electronics y combina especialidades que incluyen desarrollo de negocios, asociaciones, gestión de productos, talleres educativos y desarrollo técnico en distintos aspectos de la industria. Neil aborda la inteligencia artificial generativa desde la perspectiva tanto de la investigación como del usuario y ofrece a los trabajadores un marco integral para ayudarlos a hacer la transición de la era a la era de la inteligencia artificial de la manera más práctica posible. Entonces, pues es un gusto tenerte, Neil, nuevamente y bueno, esperamos mucho que las personas que nos ven y nos escuchan podamos aprender mucho de ti. Sí, vamos a aprender mucho porque es que los maestros somos también muy pilos. Am, Vamos a lo primero, ¿qué es inteligencia artificial para ti? O sea, ¿cómo la definimos? ¿Qué decimos de qué es inteligencia artificial? Así empezamos los maestros, siempre empezamos con el qué. ¿Qué es Mm. esto? ¿Qué es lo otro? Entonces, ¿qué nos Bueno, puedes decir? inteligencia artificial es una rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requerían inteligencia humana. Y estas tareas incluyen aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas, percepción y comprensión del lenguaje. Eh, pero el tema que vamos a hablar hoy es la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, que es, eh, pienso que en el mundo ChatGPT es muy popular, es algo nuevo y se va desarrollando demasiado rápido. Y la velocidad de adopción de ChatGPT es la más rápida de cualquier tecnología en la historia del ser humano, incluso más rápida que TikTok o Instagram. Entonces, tenemos que considerar el impacto de ChatGPT en cada industria, incluyo la educación, porque en la educación hay niños y niños necesitan un aprendizaje sí, más serio y tenemos que considerar eh, cómo van a utilizar los maestros y la administración, los padres, cómo van a verse esta tecnología. Entonces, la diferencia entre inteligencia artificial y IA que es generativa
es que la generativa puede generar contenido, texto, imágenes, vídeos. Es algo que la inteligencia artificial antes de eso estaba algo que Google, Facebook, Netflix estaban utilizando para desarrollar soluciones para la población. Pero ahora ChatGPT, que es generativo, es algo que cada persona puede utilizar. Entonces, eh, necesitamos aprender cómo se utiliza y cuáles son las desventajas. Sí. ¿Y tú crees que esta tecnología nos va a cambiar la educación? ¿Va a ser algo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué opinión tienes de eso? Sí. Es claro que el sistema educacional hace muchos años que no hay cambio, muchos años. Y este tipo de tecnología forza al mundo a considerar en cuál dirección vamos a cambiar la educación. Hoy en día hay programas de educación personalizados y hay programas, software que permitan una educación personalizada. Hay un ejemplo que se llama Khan Academy, que Khan, Khan, que utiliza una colaboración con OpenAI, que es el creador de ChatGPT, para ofrecer un software que es capaz de hablar con el estudiante. Entonces, cuando el estudiante hay un error, una falta, automáticamente puede explicar al estudiante dónde tiene que corregir su manera de pensar, no importa, puede ser matemática, puede ser literatura. Entonces, hay muchas empresas que ya empezaron a utilizar ChatGPT de una manera u otra para preparar software que va a ayudar a los estudiantes. Pero lo que consideramos hoy es el sistema educacional, no el privado, pero el sistema de todos, todos los maestros en el mundo y los estudiantes en el mundo no tienen acceso fácil a esta tecnología. Entonces, cada gobierno y cada sistema educacional tiene que considerar cómo vamos a integrar esta tecnología en un sistema. Eso es muy, muy complicado, pero es necesario porque hoy en día en la mayoría de las escuelas públicas en el mundo tienen pocos profesores, demasiados estudiantes, y no es posible eh, dar al estudiante todo lo que necesita para aprender. Cada estudiante tiene su propio carácter, su capacidad de aprender. Entonces, solo hay tecnología que puede resolver este problema. Pero, ¿cómo integrar la tecnología? Es, ¿verdad? Una pregunta muy, muy difícil. Bien, Neil, ¿qué, ¿cuál crees que va a ser la resistencia que puede llegar a tener los profesores, los maestros frente a la inteligencia artificial? Entonces, hay resistencia psicológica. Es el primer ejemplo. Cuando una persona tiene miedo, no va a considerar cuáles son las ventajas y desventajas de algo, de una tecnología. Hay muchas personas, profesiones en este mundo, profesores y periódicos, y hay mucha gente que trabaja con contenido, escriben algo, dibujan algo, y todos tienen miedo que la inteligencia artificial va a influenciar eh, su empresa o su escuela, pero tienes que considerar cuál es su maestro. Y un estudiante tiene
un entorno escolar estructurado. Y necesita gente que entienden cómo se sienta cada día y puede darlo ¿cómo se dice? Human touch, ¿ok? Necesitas una persona. Esto el software no puede hacer. El software, y en particular la inteligencia artificial generativa, puede generar contenido, pero no puede hablar con el estudiante como un ser humano. Y también cuando un niño llora, no es la máquina que va a resolver este problema. Cuando tiene miedo, no es un maestro que va a ayudarlo, es un sistema. Entonces, el maestro tiene que entender que hay eh, programas que pueden ayudar al estudiante, a sí mismo, a la administración, a acelerar sus tareas, y también hay desventajas. Y el miedo no ayuda. El segundo tema que podemos explicar es que eh, no solo es los maestros que tienen problemas con la tecnología, es también el sistema educacional y el gobierno, que no saben cómo tratar los datos. El momento que una escuela o un sistema utiliza este tipo de tecnología, hay datos. Y datos es algo que es un sujeto muy complicado. Cada región, cada país, cada sistema tiene leyes y tiene que proteger los datos privados de cada estudiante, cada maestro. Y por eso no es algo que podemos resolver hoy. No podemos empezar a integrar la tecnología en las escuelas hoy, porque es demasiado rápido y tenemos que considerar preparar estudios profesionales. Hay universidades que estudian cuál es el impacto de la tecnología en una escuela. Hay estudios. Entonces, tienes que ver los resultados de los estudios, tienes que entender, hacer pilot, elegir unas escuelas que empiezan a utilizar la tecnología, ver cuál es el impacto y después que corrigen unos problemas con el sistema, van a adoptarlo en todas las escuelas. Y tienen también problemas de conocimiento. Cada escuela tiene un gerente de IT que se preocupa con todos los computadores, la información básica, el Internet, pero si tienes software es más complicado. Si tienes software generativo es mucho más complicado. Entonces, no es algo que vamos a resolver hoy. Necesitamos unos años para hacer la transición y la manera responsable de hacerlo es educar el sistema educacional, educar los maestros, educar la administración, educar los padres y también los niños. Hablé la semana pasada con la maestra que tuve en Francia hace casi 25 años más. Y ella me dijo que la respuesta de la escuela es escribir todos los exámenes en la clase. Y, y también hoy aquí en Beijing, donde vivo, hay escuelas que su decisión es bloquear el uso y esperar los estudios y el entrenamiento y la educación. Y nadie sabe qué hacer. Pero pienso que tenemos ChatGPT y hay otros ChatGPT, hay 20 programas. Y tenemos que empezar a utilizar, ver qué puede hacer, qué no puede hacer, experimentar. Y podemos también esperar que el sistema educacional se adapte.
Totalmente de acuerdo, el sistema de educación está muy arcaico, estamos muy lejos de la modernidad y no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, estamos muy atrás. Y obviamente la inteligencia artificial es un choque, wow, esto, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, hablando de qué beneficios tendría la inteligencia artificial para nosotros los maestros y para los estudiantes, ¿cuáles crees que son esos beneficios? Em, Estoy preparando programas de educación para empresas, porque maestros es un sistema de educación, pero cada empresa tiene el departamento de marketing o el departamento que hace algo, las ventas y el PR, y todos tienen contenido, todos tienen problemas de productividad. Una persona que trabaja, que dice, yo soy maestro, yo hago marketing, yo hago PR. Su trabajo no es enseñar o escribir, es muchas cosas. Entonces, tienes cada semana 20 tareas que no tienen conexión con lo que tienes que hacer, enseñar o producir contenido marketing. La gente en las empresas tienen eh, que preparar muchas cosas que no directamente van a influenciar sus consumidores. Y en la escuela, eh, Carolina, eres maestra, tú sabes que el porciento de tu tiempo vas a pasar con los estudiantes. No es 90%, ya no es 70%, es mucho menos, porque tienes muchas tareas, tienes que hablar con la administración, tienes que planificar eventos, tienes que preparar exámenes, tienes que escribir algo nuevo cada semana y no tienes tiempo para hablar con cada estudiante. Y este tiempo tenemos que considerar cómo la tecnología va a ayudarte a mejorar la manera que usas tu tiempo. Si hay manera de utilizar ChatGPT, por ejemplo, sí, por ejemplo, para ayudarte a pensar a la planificación de un evento o a preparar algo para la administración, un report, no sé. Y también hay estudiantes que no les gusta el contenido, son muy aburridos, están muy aburridos, entonces necesitan algo más que va a captivar su atención. Tú puedes utilizar ChatGPT para generar ideas, brainstorming. Puedes utilizar ChatGPT para ver cómo preparar algo contenido para la administración. Si tú eres muy cansada y no tienes tiempo para pensar ideas, la IA generativa puede ayudarte eh, a ver una más grande productividad en tu vida. Entonces, si tienes más tiempo, puedes focalizar en los estudiantes. Entonces, teóricamente tiene ventajas, ¿ok? Y las desventajas, si piensas que la IA generativa puede reemplazar todo lo que tienes que hacer, es una pérdida, porque no es el trabajo de la máquina, es tu trabajo de entender lo que tienes que hacer. Y eso es muy importante, entender esto. Una herramienta es una herramienta. Tienes que utilizarla de buena manera. Del otro lado, los estudiantes. Eh, Cuando yo estaba en la escuela, hace 25, 30 años, tenía que escribir mucho contenido. Es importante escribir este contenido. Tienes que entender tu propia idioma, cómo utilizarle. Cada vez que escribes algo, tienes que corregir algo. Eh,
necesita muchos años. Pero si vas a utilizar ChatGPT para escribir algo, uno, no sabes si el output, lo que produce ChatGPT, es lo que necesitas. No vas a trabajar, entonces no vas a aprender. Y no hay educación. Entonces, los estudiantes necesitan un tipo de reforma de la manera que van a utilizar la educación que obtienen. Este proceso va a ser muy complicado para los estudiantes y los padres y también los maestros. Entonces no va a cambiar inmediatamente. Y hoy en día la respuesta de las escuelas es lo que dije antes, es que las escuelas eligen de cerrar la puerta. No van a utilizar la tecnología, pero tienen muchas ventajas. Y ya leí unas noticias de profesores de matemática en los Estados Unidos que realizaron que los estudiantes no les gusta el problema de matemática. Entonces, en ChatGPT escribieron el problema. Es un problema muy aburrido. Hay dos personas que tienen que, no sé, organizar frutas, no sé. Y ChatGPT puede cambiar el contenido y decir, ok, los estudiantes de esta edad les gusta el rap o no sé qué música, ok, vamos a cambiar los nombres, cambiar el contenido, y ChatGPT es muy creativo para eso. Entonces puedes cambiar contenido sin pensar, simplemente cambiarlo, y los estudiantes van a recibir algo que es más personalizado. En otro lugar, hay programas y software que es su profesión, es producir software que personaliza la educación. Entonces, si un estudiante regresa a casa y los padres ven que el estudiante no está aprendiendo, no es porque el estudiante no quiere, es porque o que no le importa, es porque no hay una real conexión con el contenido. Yo me recuerdo que cuando era a las 12, 15 años, no me gustaba leer, no me gustaban los libros y necesitaba a alguien que me explique el libro de una otra manera, de una manera personalizada, que alguien me hable. Y la IA generativa puede hablar contigo, decirte, no entiendes el contenido, pero voy a contarte cómo se pasa. Y va a utilizar un idioma, una manera de hablar que yo pienso es muy, muy lindo. Entonces hay mucho potencial. Sí, eso estaba pensando, porque eso también lo hacemos los maestros, pero vamos a demorar un poco más. O sea, de averiguar qué es el interés del estudiante, si tenemos grupos muy grandes, vamos a tener que agruparlos. No vamos a individualizar, sino que los agrupamos en intereses y podemos hacer actividades para ellos. Pero claro, la inteligencia artificial lo va a hacer mucho más rápido, mucho más eficiente, y pues es labor de nosotros como maestros es mirar si está funcionando o si lo que está diciéndome está bien. O sea, nosotros igual vamos a tener una función importante en revisar que el contenido sea bueno y que valga o que le interese a los estudiantes. También asumo yo que es la reacción del estudiante. Tú puedes, el ChatGPT puede crearte el problema, tú se lo das al estudiante, pero no hay reacción, entonces hay que cambiar este no es el importante, hay que ser otro. Entonces eso me parece bastante interesante. Yo, por ejemplo, a mí me gusta lo que me quite el esfuerzo mental de hacer cosas que no son relacionadas con los estudiantes. Hacemos muchas cosas administrativas en la escuela, muchas cosas. Y estamos constantemente reportando, recogiendo datos. Eso lo hacemos manualmente los maestros, recogiendo los datos, revisando quién va, cómo va, analizando los datos,
cuando el sistema, un sistema como la inteligencia artificial puede recogerlos, analizarlos y decirme, bueno, este estudiante necesita esto, este otro esto, y ella me está quitando, me está liberando un espacio que puedo yo dedicar a los estudiantes. Pues eso es lo que me parece genial, me encanta. A mí me Y encanta. de hecho, algo que quiero rescatar de lo que nos está mostrando Neil hoy es que la educación tiende a irse más hacia las relaciones humanas y sociales y emocionales. Entonces, creo que ese va a ser el gran reto de nosotros como maestros y maestras, dejar de tener el control sobre todo el tema de conocimiento, del desarrollo cognitivo de los estudiantes y enfocarnos más en el desarrollo socioemocional. Entonces va a ser muy interesante todo lo que sugiere Neil con respecto a la formación docente en las facultades de educación, por ejemplo, en las universidades, en cómo empezar a cambiar los planes de estudio, los pensum, para prepararnos a una era donde la inteligencia artificial va a estar muy presente en todo lo que tú estás diciendo, Carolina, por ejemplo, en la parte administrativa, en la parte, digamos, material de la educación y enfocarnos cada vez más en lo que significan las relaciones humanas en el acto educativo. Hay también el tema de información y datos, que hablemos un poquito de esto, pero cuando los estudiantes utilizan tecnología para escribir, hacer unas tareas en la escuela, hay datos y la IA no generativa, la IA tradicional puede analizar los datos de los estudiantes para proporcionar información sobre el rendimiento de los estudiantes y las brechas de aprendizaje. Y esto es algo que un profesor que tiene 30 o más estudiantes no tiene la capacidad de hacer. Entonces, hay una ventaja, es que el profesor, en vez de analizar cada estudiante y tú tienes su propia idea de cuál es una brecha de aprendizaje y cada estudiante tiene su propio carácter, si tienes datos y muchos detalles, eh, ahora tienes una IA que puede ayudarte a dar al profesor un report y explicar, ok, esos 5 estudiantes tienen problemas de lectura y esos 13 estudiantes tienen problema con matemática. ¿Y por qué? ¿En qué ejemplo trabajan muy rápido o muy lento? Hay muchos detalles que un profesor no tiene el tiempo para analizar. Entonces, la ventaja es ayudar al profesor, al maestro, a cubrir toda la clase. El problema de los datos es cómo controlar los datos y proteger los datos, porque si un niño a la edad de 13, 14 produce datos, ¿ok? Es el sistema que produce datos. Esos datos son secretos. Es algo que el maestro tiene que utilizar para mejorar la vida del estudiante. Pero si esos datos salen afuera de la escuela y hay gente que pueden descubrir informaciones después de el mismo día o 10 años después, 20 años después. Es algo, nosotros sabemos lo que pasa en Twitter o Instagram. Tienes una foto y 10 años después pasó algo. Quien utiliza esta foto para hacer algo no tienes control. Y hay unos sistemas, el sistema médico, el sistema educacional, hay unos sistemas que son muy sensibles. Y es lo que decimos antes, si el gobierno y el sistema educacional no sabe cómo organizar la infraestructura de los datos en cada escuela y necesitan un budget y cada escuela necesita una persona en IT que
verdaderamente puede manipular este sistema y utilizarlo de una manera ética o de una manera segura. Eso es algo, pienso que la IA puede ayudar a cada persona, pero hay muchas personas que en este mundo que quieren descubrir esos datos y utilizarlos. Entonces, es un proceso que vamos a contemplar en los años que vienen. Posiblemente la misma inteligencia artificial pueda crear ese sistema de protección de datos. No sé. Porque cada día crece y cada día hay cosas nuevas. Algo que me parece muy interesante de lo que tú hablas es de la importancia de que las escuelas y los sistemas educativos se den cuenta que la persona que es IT no necesariamente es la persona que sabe manejar un sistema de datos, que sabe analizar los datos, que puede, es otra totalmente profesión. Entonces le dan al señor o a la persona de sistemas la responsabilidad que no le corresponde de manejar datos. Y eso es muy importante porque lo he visto en muchos lugares donde he trabajado y he visto que la persona que maneja el IT, que es el software, el hardware, que maneja los computadores y que conecta y las conexiones y esas cosas, también tiene que manejar datos, pero no está ni entrenado o entrenada para hacer esto, ni sabe qué hacer con esta información. Esto es otra Sí. cosa importantísima que las escuelas, los maestros, los sistemas educativos tienen que abordar. Mm. Yo creo que en general, yo creo que no, digamos, hay muchos aspectos de la vida cotidiana donde el tema del manejo de los datos y la seguridad de los datos es eh, muy incipiente todavía, como que no se le está dando la importancia que tiene para salvaguardar nuestra seguridad y nuestra individualidad. Yo quería preguntarle a Neil sobre las brechas. Tú que trabajas precisamente con toda esta tecnología, ¿qué tan costoso es y qué tanto riesgo existe de que se amplíen las brechas entre, supongamos, los colegios muy ricos y los colegios públicos o digamos, en países donde no hay suficiente dinero o recursos para acceder a esta tecnología? ¿Crees que la inteligencia artificial puede ampliar esa brecha? Eh, Tengo un ejemplo muy simple. Yo estudio mucho en Coursera, ¿ok? Se llama online course, ¿ok? Cada persona hoy en día puede aprender lo que quiere en YouTube, utilizar Coursera, Udemy. Entonces hay una democratización de la enseñanza. Cada persona puede estudiar lo que necesita. Yo aprendí cómo utilizar Python a YouTube. Es, eh, es gratuito, no tengo que gastar dinero, no tengo que gastar eh, tiempo, puedo aprender muy rápido de una manera personalizada y cada persona que tiene internet tiene acceso. Entonces hay una democratización del enseñamiento, de la educación. Eh, el problema de dinero es cuando necesitas implementar tecnología o dar a estudiantes eh, más recursos y a los maestros más recursos. Algo como ChatGPT puede dar a cada persona mucho conocimiento como Wikipedia, que tiene muchos errores, pero mucho conocimiento que puedes de manera muy rápida consultar ChatGPT y websites. Entonces, el acceso se va más y más. El problema de implementación es un otro problema. Lo que discutimos hoy es la IA generativa, que es algo que pienso que dónde está la diferencia es quizás en un sistema educativo. Yo conozco una escuela en Beijing que tiene mucho dinero y pueden
hablar con un servicio de consulto muy, muy caro y tener una evaluación de cómo implementar tecnología en su escuela. Y sí, es probable que una escuela que no tiene este dinero no sabe dónde empezar, cómo utilizar. No tienen demasiado dinero, entonces no tienen un profesional del IT que tiene mucha experiencia con el software, con la tecnología. Entonces el enseñamiento y la educación de la administración de los maestros no es del el mismo nivel. Eh, Eso es una pregunta muy complicada. Eh, yo estoy mirando el lado del potencial de tecnología, eh, pero en verdad un país o una región que no tiene eh, personas especializadas o el budget para llamarlas, no podrá implementar de la misma manera la tecnología en la escuela. Pero cada persona ya tiene el Internet y acceso, entonces hay muchos lados. Tú ayer me hablabas que fue un programa, un estudio, ¿no? Me mencionaste un estudio de implementación en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama. Sí, 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 sí. Cuando hablemos, hay un estudio en los Estados Unidos, es la Oficina de Tecnología Educativa y tienen un report que se llama Inteligencia Artificial y el futuro de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, puedo mandarla y nosotros podemos utilizar un link. Es muy, muy largo, pero podemos resumir un poquito. Es cuando hablamos de datos, no es un 0 o 1. Cuando tienes datos, hay también problemas de calidad de datos. Entonces necesitas profesionales para tratar los datos. Cuando implementas tecnología en una escuela o en sistema, eh, al principio piensas que va a tener ventajas y desventajas, pero vas a descubrir que hay consecuencias que no son intencionadas. Entonces, por eso hay estudios, ¿ok? También el report habla de sesgo y equidad, ¿ok? Eh, Cuando utilizas un algorítmica para analizar estudiantes, tú no sabes cuál es el entrenamiento de la algorítmica. Entonces, si tienes una escuela que tienes gente que viene de cultura diferente o raza diferente, el sistema tiene que ser, mm, ¿cómo se dice? Unbiased, que no tiene sesgo. Pero es un tema que es muy, muy complicado eh, y necesitas programas profesionales. Y también habla de regulación y políticas. Entonces es lo que dijimos antes, es que tienes que implementar leyes que sobre la privacidad de los datos de los estudiantes, de los maestros, de la administración y proteger los niños. Y estoy pensando, hay muchos lados que son muy importantes. Y el importante es decir esto, un maestro que tiene miedo de la IA generativa, es posible que no ha considerado todo el problema.
es mucho más grande que una persona, es mucho más grande que un país, es un problema mundial. Hay colaboraciones internacionales para hablar de muchos temas sobre los datos. Y un maestro tiene que focalizar en una cosa, entender lo que es y entender cuál es su trabajo. Su trabajo es ayudar a los estudiantes y a los padres y la administración. Está en el centro y tiene que entender cuáles son los problemas humanos y cuáles son tareas que pueden automatizar. Y puede empezar a hablar con la administración y es un diálogo, pero tener miedo no va a ayudar a nadie. Entonces, esta tecnología ya está y se va mejorando cada día, se va desarrollando mucho más rápido que el sistema educacional. Entonces, hay un gap y necesitamos educar los maestros. Es algo que necesitamos unos años para poco a poco cambiar el sistema, pero los maestros tienen que focalizar en lo que importa. La gente alrededor son los estudiantes, los padres, la administración, los otros maestros, la comunidad. Sí, sí, qué mejor manera de decirlo, me parece perfecto. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos tanta información tan interesante. A mí me encanta cómo la inteligencia artificial me ayuda a mí como maestra, entonces siento que bien usada es un beneficio para los maestros que tenemos mucho, lo que yo llamo el trabajo invisible, un trabajo invisible que nadie ve y que tenemos que estar haciendo constantemente. Ese trabajo invisible se puede relegar a un sistema y liberaría un espacio y un estrés que es innecesario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen placer. Gracias a Muchas ti. gracias. Profes, Adiós, muchas muchísimas gracias. gracias. Profe, muchísimas gracias. Nos estamos escuchando. Si te queremos encontrar yo no sé, en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Estoy desarrollando el sitio web para mi servicio, entonces te voy a mandar el sitio. Ah, vale, perfecto. Entonces, cuando tengamos el sitio, lo ponemos en la descripción del video. Y bueno, profes, espero que esta información les sirva y nos estamos escuchando. Chao. Oh. Chao. Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para maestros en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar muchas de mis experiencias como maestra internacional y también vamos a hablar de temas de actualidad que nos concernen a todos los maestros. Tendremos entrevistas y muchos temas interesantes.